para que ellos puedan proveer financieramente o donar para ese tipo de beca específicamente, porque queremos que este programa siga, queremos que muchos más tengan acceso a ello, especialmente los que necesitan la ayuda financiera. No todos tienen la capacidad de cubrir el gasto que conlleva. Así que por favor, ayúdennos a orar por eso, para que el Señor toque los corazones, para que tengamos mucho más de las becas que necesitemos. Así que Dios puede tocar los corazones, se lo puede poner a alguien y que los dirija también al website donde habla sobre programas y que podamos tener esa provisión financiera, porque de verdad este programa es una bendición. Yo sé que ha sido una bendición para muchos de ustedes, para otras personas y otros líderes a los que ustedes se los van a recomendar. Así que manténganse en oración por eso y también pues vamos a estar orando por salud. Veo que tenemos unos cuantos ya. Gracias por estar presentes. Yo sé que son las reuniones semanales en esta ocasión. Y para el próximo curso tengo reunión con Rebeca mañana, pero creo que vamos a hacerla cada otra semana, como cada 2 semanas. So, en vez de reunirnos 8 veces, nos reunimos 4 veces. Y entonces lo que le hago es un video corto para las semanas que no nos estamos reuniendo, para que así no tengan que estar todo el tiempo conectados por 1 hora, a veces estamos hora y media. Pero como quiera, gracias por todos los que están aquí, que siempre se conectan. Vamos a orar y entonces damos comienzo a la lección número 6. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos a través del internet. Gracias por las provisiones que tú nos das, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú conoces cada una de nuestras necesidades y tú las provees conforme a tus riquezas en gloria. Te pido por los estudiantes y por todos los que ellos conocen que están afectados de salud, por esos pacientes en los hospitales que ellos visitan, Señor. Te pedimos que sea tu mano poderosa y tu mano de manera sobrenatural sanando a las personas de COVID, de la gripe, del dengue, Señor, de problemas estomacales, de lo que sea, Señor, tantos síntomas que presentan todas esas enfermedades. Los que se sienten bien, Señor, te pido por protección, te pido por salud sobre ellos, Señor, te pido por que tú los mantengas seguros y que tú los mantengas sanos a ellos y a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia, Señor, que los guarde. Te pido que nos bendigas en esta clase, Espíritu Santo, que seas tú enseñándolos, que seas tú recordándonos las palabras que nos dijo Jesús, la palabra en cualquier parte de la Biblia, y que podamos ser de bendición a nosotros mismos, Señor, y a otras personas, según nosotros caminamos en el destino que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que damos comienzo a la semana número 6. Nos queda esta semana y las últimas 2 semanas. Así que ya estamos casi al final del curso y entonces estamos en el segundo libro. Ya terminamos el primero. El segundo libro, como vamos a hablar esta semana, se van a dar cuenta que vamos a tocar material que tocamos en el libro anterior, especialmente sobre las experiencias del pasado y cómo ellas nos dan forma a nuestra historia en el presente y a nuestro destino. Así que para esta semana tenemos otro foro de discusión. Es un video inicial de 3 minutos y medio a 5 minutos antes del jueves. Y entonces recuérdense sobre las referencias, mencionarlas en el video y listarlas en el área de comentarios. Recuérdense usar los libros de texto y una o dos fuentes académicas o la Biblia. Siempre nos gusta que nos incluyan versículos bíblicos y de cómo pueden aplicar un versículo bíblico al material de la semana. Entonces, la respuesta puede ser en video. Hay unos que veo que les gusta hacer videos. Perfecto, a mí me encanta ver los videos, pero respuesta escrita de al menos 100 palabras si deciden escribirla. Prepararse con tiempo ya para la semana 8. Esta es la semana 6, nos quedan nada más las 7 y la 8.
tenemos la presentación de PowerPoint de 15 diapositivas de contenido que no incluyen la primera diapositiva, que es la del título y su nombre, ni las de la referencia de cualquier cosa que hayan aprendido en el curso, cualquiera de los recursos que hayamos puesto, los libros de texto. Si utilizan alguno de esos recursos, por favor, lístenlo en las palabras de referencia, porque sabemos que la idea no es original de nosotros mismos, sino de ese autor. Y por eso es que es importante que la listemos, porque le estamos dando crédito al autor. No importa cuántas referencias usen, pueden aún incluir referencias que les haya recordado de otros cursos o de algo, pero que todo sea lo que hayan aprendido en este curso. Y entonces, para que puedan entregarlo a tiempo, el último día del curso es el 8 de diciembre, así que prepárense para entregar ese día, ya que unos días después yo tengo que entregar todas las calificaciones finales y no queremos que ninguno de ustedes se vea afectado por entrega de trabajo tarde, especialmente a la última semana. Si tienen problemas de salud, si tienen problemas de comunicación, por favor, déjennos saber con tiempo y nosotros siempre tratamos de mostrarle la gracia y de darle una extensión si es necesaria. Así que entrando al tema de esta semana, el título de la lección es Cambiando perspectivas. Y esta semana, la semana pasada estuvimos hablando de los primeros 2 círculos del libro de Cazón, los valores centrales y los dones espirituales. Esta semana vamos a volver a tocar el tema de las experiencias del pasado y ver entonces qué nos dice este autor, que es Craig Groeschel. Él también concuerda con Mark Batterson, el autor anterior, en que Dios permite que nuestras experiencias del pasado y que las ha permitido para cumplir nuestra visión futura, significando que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy tiene un propósito para el futuro hacia donde nos dirigimos, ya sea bueno o sea mala, esas experiencias que hayamos tenido, siempre Dios las usa todas, especialmente si somos hijos de Dios. Cuando Él nos dice que todas las cosas obran para bien, son todas las cosas. A menudo también él dice que el pasado tiene la llave para nuestro futuro. Muchas veces nos podemos quedar estancados en el pasado o pensar mucho en eso y sentirnos arrepentidos de lo que haya pasado, especialmente si ha sido algo que nos ha causado dolor o le ha causado dolor a otras personas o nos ha causado daños a nosotros mismos o a otras personas. Sin embargo, tenemos que aceptarlo, confesar lo que hicimos mal y seguir moviéndonos hacia adelante, porque la realidad es que Dios tiene un futuro glorioso para nosotros mientras estamos aquí en la tierra, porque Él nos llamó con un propósito divino. Y el enemigo muchas veces quiere que nos quedemos estancados en el pasado, porque si nos quedamos ahí estancados, no nos podemos mover al futuro, porque literalmente nos quedamos en el pasado y no podemos permitir eso. Tenemos que seguir moviéndonos y aceptar la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que asimismo como David obtuvo el perdón y la redención y Dios usó todo lo malo que aún le pasó a David para que cumpliera su propósito divino como rey. Asimismo Dios lo puede hacer con nosotros, porque nosotros no somos diferentes a David. Utilizando la misma historia de él con Goliat, el autor, que también lo usamos en el libro anterior, el autor nos aconseja a preguntarnos para qué podría haberte preparado tu pasado. Y podemos pensar en experiencias del pasado y podemos preguntarnos, ok, me ocurrió esto, ¿para qué Dios pudo haberlo utilizado? Y en nuestro tiempo devocional podemos reflexionar acerca de eso. ¿Por qué? Porque pueden impulsarnos a hacer algo más grande. Puede ser
un negocio, puede ser ayudar a otras personas después de un divorcio, si has pasado por un divorcio, ahora puedes ayudar a otras personas pasando por el mismo proceso, porque no es lo mismo una persona que ha pasado por ese proceso a una persona que está ayudando a otra persona pasando por divorcio, pero nunca lo ha experimentado en su vida personal. So, puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un embarazo, cómo ayudar a otras madres y a otros padres a poder entender la pérdida de un embarazo y a poder saber cómo obtener ese apoyo necesario esa paz que se puede experimentar después de una pérdida tan grande. Puede ser la pérdida de un familiar cercano, cómo ayudar a otra persona que está enfrentando una pérdida, un diagnóstico de salud, si alguien ha pasado por un problema de cáncer o por otro problema de salud y nosotros lo hemos pasado, nosotros podemos ayudar a otras personas. Puede ser depresión, si has sufrido de depresión, de ansiedad, puedes ayudar a otras personas que te cuentan y están pasando por algo y te recuerda una experiencia pasada que tuviste, le puedes decir, ok, yo pasé por eso, pero esta fue la forma en que yo manejé eso y podemos aún hablar de hasta las cosas, de los obstáculos que hemos enfrentado y cómo Dios lo ha usado para traernos a donde estamos hoy día. Porque si estamos respirando y pudimos levantarnos de nuestra cama para estar aquí presentes, es porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Y a veces suena como un cliché, pero la realidad es que si nosotros estamos respirando, es porque Dios nos dio ese regalo y esa bendición de nosotros poder estar aquí ahora mismo. Así que si pensamos en nuestras experiencias, en las dolorosas, ¿qué habrán querido enseñarnos? En las positivas, también hemos tenido muchísimas experiencias positivas. Qué buenas experiencias hemos tenido que Dios podría querer usar para el llamado que tiene para con nosotros. Podemos recordar nuestra niñez y todo el camino hasta el presente, cómo nos ha bendecido Dios. Podemos preguntarlo y podemos crear un journal de cosas que Dios ha hecho por nosotros y de las cosas por las que estamos agradecidos que Dios ha hecho, cosas que impactaron nuestra vida, personas que impactaron nuestra vida y de qué manera, dónde tuvimos éxito. Y el autor nos recomienda hacer una lista de estas experiencias. Y también mientras tratamos de hacer eso, podemos orar y pedirle a Dios que nos dé los ojos para ver el valor de nuestras experiencias, porque a veces no nos sentamos a reflexionar, a veces vamos de una manera tan rápida, sin descansar, que no tenemos ni tiempo para sentarnos a reflexionar el por qué pasó tal situación o el para qué. Muchas veces decimos, no pregunte el por qué, sino el para qué, pero la realidad es que deberíamos reflexionar sobre el por qué quizás Dios lo ha permitido, porque tiene un propósito. Y yo creo que Dios es soberano y Él es poderoso y omnisciente para decirnos esto fue, pero muchas veces Él quiere que nosotros indaguemos y nosotros mismos descubramos que Él lo usó para bien, que podamos reconocerlo y que podamos darle la gracia por eso, porque han tenido parte en nuestra historia y nos llevan hacia un futuro que Él ha diseñado para nosotros. Así que pidámosles al Señor que nos dé esos ojos, pidámosles al Señor que nos permita ver lo que antes no hemos visto, ya sea la edad que tengamos. Ya hemos discutido los 3 círculos, valores centrales, los dones espirituales y las experiencias del pasado. Entonces, ahora podemos pensar, si vamos a escribir un capítulo en nuestro libro que identifica nuestro tazón, algunos posibles títulos que nos dice el autor podrían ser Distínguete, Vuelve a empezar, Restaura el quebrantamiento, Ve tras ello, Corre el riesgo de la fe, Vive el sueño, Ponte en forma, Cerca de Dios. El capítulo que comenzamos a escribir una vez identificamos nuestros 3 círculos, ese es el capítulo que va a identificar nuestra visión, porque nos hemos sentado para ver cómo
en lo que tenemos, cuáles nuestros valores centrales nos identifican, cuáles dones espirituales sabemos que tenemos y cuáles experiencias del pasado Dios ha usado para llevarnos hasta el día de hoy, para lanzarnos hacia lo que Él tiene para nosotros. Y quizás ya estamos caminando en ese destino divino que tiene para nosotros, pero que podamos seguir teniendo esa visión de que el destino divino continúa y de que puede Dios transformarlo de otra manera. Quizás comenzamos como pastores, pero terminamos como líderes de una casa para mujeres maltratadas. Nunca sabemos, o siempre tenemos que tener la mente abierta para seguir moviéndonos a lo que Dios tiene con nosotros. Quizás es el evangelismo de una manera, pero Dios abre la puerta para que el evangelismo sea a más alto alcance y con un impacto más grande. Y por eso es que siempre tenemos que estar viendo cómo Dios nos quiere seguir moviendo en su plan para nosotros, porque la realidad es que no sabemos. Cuando estemos en nuestra cama, como decía al principio del libro, al final de nuestros días, ahí podremos ver todo el tiempo que tuvimos, todo lo que hubiéramos deseado o que sabemos en ese momento que Dios quería hacer a través de nosotros, pero que nosotros por no detenernos no nos dimos cuenta y no queremos llegar a ese punto, al capítulo final de nuestra vida y mirar atrás y decir, contra, si lo hubiera sabido, hubiera hecho esto de esta manera. Así que por eso es que siempre tenemos que pedir al Señor, Señor, que este día yo pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer a mí hoy y mañana podamos decir lo mismo y el día después de mañana y vemos que Dios va abriendo puertas y poniendo gente en nuestro camino que nosotros nunca imaginamos, pero porque nosotros estuvimos dispuestos y con corazones abiertos a lo que Dios quiere hacer, que Dios pueda entonces revelarnos y guiarnos en todo momento, porque cuando somos dirigidos por Dios, yo creo que somos mucho más exitosos y es lo que vamos a hablar al final de la presentación de hoy, que es para el autor Craig la definición del éxito. Así que tenemos unas preguntas de reflexión que tienen en común tus buenas y malas experiencias. Vuelve a las experiencias que revisaste hace un par de capítulos atrás cuando estábamos leyendo el otro libro. Puedes ver un patrón, están relacionadas de algún modo. ¿Cómo crees que te han preparado esas experiencias para el futuro? ¿Cómo eres distinto en tu interior debido a lo que has disfrutado o soportado? Ahora, con respecto al próximo capítulo de tu vida, ¿qué posible título viene a tu mente cuando piensas en el camino que tienes por delante? Termina esta frase y creo que esa es la del video de discusión de esta semana. Dios me ha creado con un sueño para mi vida y creo que podría ser. Quizás no es definitivo, quizás no tiene la claridad mental de que tú digas, esto sí que no. Desde que comenzamos el curso hasta el día de hoy, Dios puede completar la frase. Dios me ha creado con un sueño para mi vida y creo que podría ser tal. Y vamos a hablar de unos ejemplos en la próxima que el autor nos puso. Y y creo que podría ser abrir un hogar para mujeres maltratadas. ¿Y de qué manera tú crees que tú puedes lograr ese sueño? Así que los 3 minutitos y medio hablando sobre lo que tú crees, puedes también hablar en el video sobre no estoy muy insegura, pero puede ser esto o puede ser esto, me estoy inclinando hacia tal cosa, creo que Dios me está dirigiendo. No tiene que ser algo definitivo, porque puede ser, puedes pensar en algo hoy y ya mañana Dios te da un sueño, te da una visión, te habla a través de un profeta, te habla a través de alguien que tuvo un sueño para tu vida y si Dios lo confirma por medio de otra persona o como Él quiera confirmarlo, puede cambiar. La realidad es que puede cambiar y a veces creemos que Dios nos ha llamado para hacer una cosa, pero según seguimos creciendo en el Señor podemos ver el paisaje más claro. Así que nos hablan de eso en el video, lo que ustedes creen que podría
ser, y puede incluir algo que ya ustedes estén haciendo, si es ser pastor, y ya eres pastor, pues decir, creo que podría ser el que siga siendo pastor, o el que abra tantas iglesias, o el que alcance tal comunidad, cualquier cosa, sea creativo, y aunque quizás no haga sentido, puede también referirse al mundo secular, puede ser que Dios lo ha llamado a abrir un negocio, puede ser cualquier cosa, porque recuérdense que aunque no sea en el ministerio, en el mundo secular también Dios nos ha llamado para hacer una cosa. Le damos gracias a Dios por los dueños de negocio, porque ellos muchas veces son los que financian la obra de Dios, porque tienen esos recursos financieros para poder ayudar, quizás mucho más que yo trabajando en la iglesia pudiera dar. Así que no importa, puede ser en el ministerio o puede ser un trabajo secular. Dios me ha creado con un sueño para mi vida, y creo que podría ser adoptar niños, lo que sea. De verdad que no tiene que ser nada, no vamos a estar pensando, oh, no, eso no hace sentido. No, lo que ustedes piensen que Dios podría, el sueño de Dios, que ustedes creen que es el sueño de Dios para su vida. El autor nos pone a su vida como ejemplo para darnos ideas, y él dice que sus valores centrales son la integridad, la excelencia, la familia, la administración, evangelización y el sentido de responsabilidad. Sus dones espirituales, él sabe que son liderazgo, evangelización o evangelismo y administración. Entonces, experiencias del pasado, él trabajó en actos de magia profesionalmente. No son estos tipos de actos de magia que convocan al diablo, son actos de magia profesionales que no es ni magia, son unos trucos que nuestros ojos no los ven, pero es como que nos agarran de bobo para entonces decirnos, oh, apareció aquí, no apareció allá. Así que no está hablando de esa magia de que uno dice la magia del diablo, sino actos de magia profesionalmente. Lo preparó para estar delante de multitudes. Y él es un pastor que tiene una iglesia mayormente por internet con 30,000 personas que se reúnen cada fin de semana. Y la iglesia es de unos 80,000 cuando yo estaba buscando en el internet, pero semanalmente reúne, y él cree que esa experiencia que tuvo de trabajar profesionalmente en actos de magia le dio esa confianza de estar parado frente a cientos, decenas y cientos de personas, y él cree que eso es lo que lo ha preparado ahora para él sentirse tan seguro estando frente a miles de personas todos los fines de semana predicando la palabra de Dios. Cuando era pequeño, también él dice que una de sus experiencias del pasado que él recuerda muchísimo es cuando él iba a la iglesia, lo llevaban a la iglesia, él pensaba que era el lugar más aburrido. Y por tal razón, él aprendió a hacer las cosas de manera diferente y a tener una dinámica diferente con respecto a la iglesia, para que las personas no se sintieran que estaban aburridos por ese tiempo que estuvieran ahí en el servicio, o por cosas que vieran las personas, especialmente si son niños, pues los niños son los que mayormente se aburren. So, esas cosas él piensa que lo enseñó a poder ser la iglesia de manera diferente. Es un hombre y un pastor altamente respetado en Estados Unidos, con una integridad. Él es una persona intachable, de comportamiento intachable, ama a Dios, ama a su familia, modela el amor de Dios, modela el amor a la familia, y es un hombre exitoso en el ministerio, y es un hombre humilde, que es lo más importante. No importa todos los libros que él haya escrito, no importa cuántos miles de personas él tenga en sus servicios de los fines de semana, él es un hombre humilde que lo que busca es ayudar a otras iglesias a crecer y a desarrollar a sus líderes y a alcanzar a las personas con el evangelio, porque él dice que
que evangelizar es lo que él se ve haciendo, trayendo el mensaje de Cristo todos los fines de semana, es lo que él se ve haciendo por el resto de su vida. Sus valores centrales, dice él, dones espirituales y experiencias del pasado, lo motivan hoy día a dirigir con integridad y con excelencia. Nada de mediocridad, de hacer las cosas como salgan, sino hacer las cosas con excelencia como Dios se las merece. Tiene la responsabilidad de permanecer y él piensa que él va a permanecer en la carrera del pastorado a largo plazo. Esto es lo que él se va haciendo. Él cree que es el sueño de Dios para su vida. Es exitoso llevando la palabra de Dios a multitudes y toma riesgo con tal de proclamar el evangelio de Dios. No le importa hacer alcance por medio del internet con tal de llevar el evangelio a todos los continentes, porque sabemos que por medio del internet pues él puede alcanzar todos los continentes. Él nos pone también ejemplos de los sueños de él o sueños de sus amigos para darnos ejemplos. Por ejemplo, sueños propios son redefinir y capacitar a la iglesia local para que lleve el evangelio a todo el mundo, lanzar 100 congregaciones en el ámbito nacional e internacional, formar y ser mentor de la siguiente generación de líderes, comenzando con los 6 hijos que Dios le dio a él, preparando a esos líderes, comenzando en su propio hogar y entonces seguir alcanzando otros líderes y desarrollarlos para el ministerio. Sueños de otros de sus amigos, algunos que dicen discipular a 1000 mujeres, otros son plantar iglesia, puede ser escribir libros para niños, alcanzar a miles de jóvenes y conectarlos al corazón de Dios. Y vamos a ver que cuando él habla del sueño de Dios para nuestra vida, vamos a ver en la próxima página que, que el sueño, si es el sueño de Dios para mi vida, tiene que ser mucho más grande que yo. Si es pequeño o si es del tamaño, de un tamaño normal, naturalmente no es el sueño de Dios. Y le voy a explicar el por qué cuando lleguemos ahí. Más preguntas de reflexión que nos da, que nos podemos preguntar nosotros mismos para saber identificar o que nos puede ayudar a identificar el sueño que Dios tiene para nuestra vida es preguntarnos si el dinero no fuera una objeción y yo pudiera hacer cualquier cosa que quisiera durante el resto de mi vida, ¿qué haría? La segunda es, además de amar, cuidar y ministrar a quienes son más importantes para mí, ¿cuál es la cosa número uno que creo que Dios quiere lograr por medio de mí? Así que son dos preguntas que también nos podemos hacer nosotros para ayudarnos a determinar cuál es ese sueño si no lo tenemos claro. Y como les decía, la visión tiene que ser del tamaño de Dios. Es mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar e imposible de que lo hagamos por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos la capacidad y la habilidad de hacer cosas por nuestra propia cuenta, muchas veces nos olvidamos y no dependemos de Dios. Y entonces al final del día nos gloriamos nosotros mismos, aunque no digamos, oh, me estoy dando la gloria porque lo logré. No, pero en nuestras acciones estamos dando a entender que lo hicimos por nuestras propias fuerzas. Por eso es que una visión tiene que ser del tamaño de Dios, refiriéndose a que solo con Dios lo podemos lograr. Es el ejemplo que le estaba hablando de las becas al principio, que tenemos que orar. Esto es tener un programa como el que tiene Mana por medio de becas mayormente, quizás el 90% es a través de becas, y es una visión del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo que estableció este programa sabe que que para poder tener los fondos para pagarle al liderazgo que está a cargo del programa, a los profesores, a los asistentes, a todos los que estén a cargo o envueltos en este programa, toma que Dios toque los corazones de los donantes.
Eso es una visión del tamaño de Dios y así tenemos que hacer nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad, un ejemplo, puedo ser pastora de una iglesia y según las ofrendas que están entrando, podría sostener a 5 madres solteras. Esa es una visión del tamaño mío. ¿Por qué? Porque estoy basándome en la seguridad que ofrecen las ofrendas que yo sé que están entrando cada semana. Sin embargo, cuando digo, voy a abrir un hogar para 100 niños huérfanos, ya ahí sabes que es una visión del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque necesitas que Dios toque corazones y que Dios abra puertas para lograrlo. Y eso es lo que significa una visión del tamaño de Dios. Siempre nos va a incomodar, ya que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Si vemos que estamos muy cómodos, facilito lo voy a hacer, este es el plan, así lo vamos a lograr y ya, de aquí a mañana ya está hecho. No, tenemos que pensar y reflexionar y saber que es algo que nos incomoda para saber que es una visión del tamaño de Dios. Y Dios nos llama a soñar. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas que ojo no vio. ¿No? Son cosas, aún cosas mayores, dice la palabra, que Jesús hizo, Jesús nos dijo, cosas mayores podemos hacer nosotros por medio del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los instrumentos que Dios usa en esta tierra para poder llevar a cabo su propósito, que es el de salvar, que es el de llevar el evangelio y poder rescatar al que está perdido, al que está cautivo en el pecado. Y ese es el propósito, pero Dios nos está usando a nosotros para poder llevar a cabo ese trabajo. Y Él nos llama, como dice el autor, Dios nos llama a hacer cosas para las que necesitamos confiar en Él completamente y en su poder, por las cuales tenemos que orar, porque reconocemos que en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, no lo vamos a lograr. Así que cuando lo logramos, le damos la gloria a Dios. Cuando lo logramos, nos damos cuenta que solo Dios fue el que tocó corazones, solo Dios fue el que abrió las puertas, solo Dios fue el que trajo a las personas para poder lograr ese sueño que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Así que date la libertad de soñar en grande, porque si tu sueño lo puedes lograr con tu propia fuerza, entonces no es tu caso. Sueña en grande, escríbelo, como dice en Habacuc, y confía en que Dios va a abrir las puertas para que puedas lograr lo que Él puso en tu corazón. Puedes pedirle consejo a personas en las que confíes, puede ser tu pastor, puede ser un compañero en el ministerio, aún a nuestro esposo o esposa, a nuestro mamá, nuestro papá. A veces tenemos personas en las que podemos confiar y Él nos dice de las maneras en que podemos encontrar un buen consejo. Primeramente, la voz y la dirección de Dios a través de su palabra. Y Él nos da el ejemplo del libro de los Proverbios, donde podemos encontrar mucha sabiduría y muchos dichos que nos pueden ayudar a caminar por la vida en victoria y a poder saber qué es bueno y qué es malo, qué es sabio y qué no es sabio o qué es necio. También podemos buscar consejos bíblicos de personas piadosas de nuestra iglesia, buscar en la comunidad las personas con una trayectoria demostrada. Por ejemplo, si estás pensando en abrir un negocio, pues puedes buscar consejos de una persona que ya es exitosa en los negocios. Si está, necesitas consejos sobre cómo ser mamá, sobre cómo crear a nuestros hijos, podemos encontrar una mamá que es sabia, que trabaja en la casa, cómo maneja su hogar, aun cuando nos sentimos impacientes y cosas así. También puede ser alguien que tenga un gran ministerio o un gran matrimonio, si es un matrimonio joven o es un matrimonio en problemas, si es otro pastor, quien más exitoso. Es como hacemos, que aprendemos de libros. Craig Groeschel es un pastor, cómo podemos aprender a ser esas personas que Dios nos llamó, pues lo hacemos a través del libro, porque sabemos que él es un hombre piadoso y un hombre sabio que nos da consejos de acuerdo a la palabra.
También puede ser alguien que haya cometido miles de errores y haya aprendido de ellos. Dime cómo enfrentaste esa situación, cómo la manejaste. Yo me estoy encontrando en la misma situación y no sé cómo manejarlo, no veo la luz al final del túnel, no tengo la esperanza de que esto se pueda arreglar, o también puede ser por libro y aún familiares cercanos. Lo único que les digo es, siempre que recibas un consejo de una persona, pásalo por el filtro de la palabra de Dios y preséntalo en oración a Dios para que Dios traiga confirmación y traiga sabiduría, que traiga claridad, que sepa que es la dirección de Dios y que te da paz. A veces decimos, si te da paz, hazlo, pero la realidad es que cuando es un sueño del tamaño de Dios, a veces nos vamos a sentir incómodos. Y cuando nos sentimos incómodos, no se siente paz, no puedes sentir paz e incomodidad. Así que no es que tengamos que sentir paz todo el tiempo. A veces Dios nos está incomodando, a veces pensamos en nuestra propia mente, es un riesgo que estoy tomando. Pero si en medio de todo tú sientes la punzada de que Dios, el que te está dirigiendo a hacerlo, da el paso, toma el paso y Dios es el que te va a revelar si en realidad es lo que Él tiene para ti, pero siempre y cuando ya lo hayas pasado por el filtro de la palabra y ya lo hayas presentado en oración a Dios. No es que viene a la mente y rapidito lo quiero hacer compulsivamente, no, sino por medio de la oración, por medio de los consejos, por medio del filtro de la palabra, y así entonces tomar esa decisión, tomar el próximo paso para lo que creemos que Dios quiere hacer a través de nosotros. Porque dice el autor, cuando fallamos en planear nuestra visión, planeamos fracasar. Siempre tenemos que planear. Vemos el versículo que se lo voy a hablar más adelante de la historia de Nehemías. Si leemos el libro de Nehemías, vemos cómo él planeó la reconstrucción del templo. Él vio la necesidad, él sintió que el sueño de Dios para su vida podría ser reconstruir los muros, reconstruir ese templo o los muros de Jerusalén. Y él planificó, él tomó unos pasos específicos para lograrlo y así lo vemos. Según Nehemías mostró ese nivel de liderazgo y de planificación, así nosotros lo tenemos que hacer, así nosotros tenemos que planificar la visión, tenemos que escribirla como dice en Habacuc 2:2, que dice, entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Y a veces tenemos que escribirla para poder mantenernos enfocados también y para poder recordarnos de, yo estaba trabajando en eso, yo creo que Dios me está dirigiendo a eso. Y es como cuando perdemos el enfoque, como reenfocarnos nuevamente, porque la realidad es que van a venir obstáculos y dificultades que nos van a hacer dudar de la visión que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque a veces quisiéramos que todo fuera difícil, pero muchas veces Dios permite los obstáculos para enseñarnos y para ayudarnos a crecer más fuertemente en Él y que aprendamos también a confiar en Él. Así que siempre es importante que podamos planificar y que podamos tener en la mente la claridad de lo que Dios quiere hacer. Dice que el plan nos ayuda a hacer que algo comience a suceder. Yo creo que es el primer paso. Una vez identificamos, es el primer paso porque es lo que nos ayuda a establecer cuáles son los próximos pasos a seguir. Lograr nuestro tazón es un maratón y los maratones conllevan preparación. Sabemos que las personas que corren maratones tienen que prepararse, porque si las personas corren un maratón de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, y la persona tiene una vida sedentaria, la persona se va a vomitar en los primeros, yo creo que 1,000 pies o 1,000 metros que corran. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado, porque el cuerpo no tiene esa aptitud física
para poder lograrlo. Y de la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos. Y lo que ocurre es que las experiencias del pasado y las experiencias presentes nos van ayudando y nos van encaminando a esa preparación que necesitamos para poder lograr lo que Dios nos llama a hacer. Así que una de las maneras es establecer metas a corto plazo, las cuales nos ayudan a tener victorias a largo plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque si establecemos metas a largo plazo, un ejemplo que digamos en 10 años, nos vamos a desenfocar y vamos a perder la motivación, nos vamos a desmotivar muchas veces. ¿Por qué? Porque no vemos progreso, porque no tenemos esas pequeñitas victorias que podemos celebrar. Así que por eso es importante tener metas a corto plazo. Las metas a corto plazo son las que aquí le llamamos las SMART goals, las metas SMART. Son específicas, son medibles, son alcanzables, son relevantes y de duración limitada. Es una manera efectiva de asegurarnos que estamos preparados para tener éxito desde el comienzo. Así que, así que tenemos que tener esas metas que nos pueden ayudar a mantenernos enfocados. Por ejemplo, si uno quiere perder peso y uno dice, quiero perder 30 libras en 30 días y al final de 30 días perdimos 12, nos vamos a sentir fracasados. ¿Por qué? Porque era una meta muchas veces, la mayoría de las veces es inalcanzable perder 30 libras en 30 días a menos que estemos pasando hambre y a menos que estemos súper infelices porque no podemos disfrutar comida en ningún momento, porque estamos pensando en esa meta tan grande, casi inalcanzable que nos pusimos. Así que siempre mantengamos eso en mente, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean de una duración limitada para así poder celebrar pequeñas victorias. Y una vez alcanzamos esa, tenemos otras metas. Podemos aún tener la meta a largo plazo, siempre y cuando tengamos esas metas a corto plazo que nos ayudan a seguir encaminándonos hacia esa meta de largo plazo que sabemos que queremos alcanzar. Así que después que escribamos nuestra frase cazón o nuestra misión, podemos hacer una lista de las metas a corto plazo que nos ayudarán a lograrlo. Después de eso, el próximo paso es actuar. ¿Cuál es el próximo paso que podemos dar? ¿Cuál es el próximo paso apropiado? A veces no sabemos cuál es el próximo paso, quizá no está claro, pero pregúntate, ¿qué es lo próximo que es apropiado para yo hacer? Y lo que sea apropiado, y de eso créeme que Dios nos da claridad para seguir moviéndonos. Pasos de acción puede ser, la meta hacia la que me moveré es, el siguiente paso que voy a dar para lograr mi meta es, describir cómo vas a lograr el próximo paso y describir cuándo darás el próximo paso. Así que estos son ejemplos que nos da el autor para ayudarnos. Y ya que hablamos de los 3 círculos, hablamos de nuestra misión, que en nuestro caso hablamos de esas metas a corto plazo, comenzamos a actuar. Entonces el autor nos presenta en la segunda mitad del libro lo que él le llama los 5 radios de Cazón. Él utiliza el versículo en Hechos 20:24 que dice, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro propósito es terminar nuestra carrera, como decía también el apóstol Pablo, terminar la carrera. ¿Donde es que lo tengo? El versículo de Pablo. No, no lo tengo aquí. Pero es el que continuó. Sí, eso mismo es. Es que esta versión de Reina Valera suena bien diferente, la del 2015, que el apóstol Pablo decía que lo importante era terminar su carrera.
la carrera que Dios le había dado para su propia vida. ¿Con qué motivo? Con el motivo de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios a otros. Y sabemos que el apóstol Pablo, le tuvo que dar un buen encontronazo en la experiencia que tuvo de su conversión. ¿Por qué? Porque lo que andaba era matando y acosando a los cristianos. Sin embargo, con todo y esos errores que cometió y esas personas que mató porque eran cristianos. Con todo y eso, Dios lo usó y ahora mismo tenemos todas las cartas que él escribió y la gran bendición que es él para nuestra vida y para nuestro ministerio, porque aprendemos mucho de él, aprendemos mucho sobre el liderazgo en la iglesia, cómo llevar el evangelio, cómo enfrentar dificultades, aún él estando en prisión y cosas así. ¿Por qué? Porque él sabía que desde que Dios lo llamó, Dios le dio su maratón, Dios le dio su carrera y eso era lo que lo mantenía él enfocado. Aún con todas las dificultades que él pasó en la cárcel, Dios le había dado algo y él estaba seguro de eso. Y eso era lo que él hablaba en la carta que nos dejó, que ahora tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque todas esas persecuciones que pasó, todas esas veces cuando estuvo en prisión, cuando tenía que ir a sus viajes misioneros, el problema que tuvo cuando tuvieron el encontronazo y se dividieron ellos, y son cosas que Dios usó como quiera para que él cumpliera el propósito que Dios le había dado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que nosotros tenemos una carrera para correr que recibimos de Dios mismo, cuando Él nos concibió en el vientre de nuestra madre para tener un propósito con nosotros y es enfocarnos en eso, pero eso conlleva lo que el autor llama los 5 radios y esos 5 radios son nuestra relación con Dios, que es lo primordial y es lo más vital en nuestra vida, nuestra relación con las personas, empezando con nuestros familiares más cercanos. Nuestra salud financiera tiene un factor importante, nuestra salud física, que la determina lo bien que vamos a estar y cómo vamos a lograr esa visión a largo plazo, y el trabajo de nuestra vida. Y él dice que cada uno de estos aspectos deben estar en orden para que podamos terminar la carrera a medida que procuramos vivir el corazón de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si uno de esos radios, si una de esas áreas está fuera de orden, lo que hace es que afecta. Si nuestra relación con Dios está sufriendo, entonces nuestras relaciones personales van a sufrir, nuestra salud financiera, nuestra salud física. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es lo primordial. Y él dice que la ecuación personal para nuestra vida debe ser rendir nuestra vida a Dios y a la visión que Él tiene para nuestra vida. Después no añadimos a eso el ocuparnos de los aspectos básicos, que son estos 5 radios que acabo de mencionar. A eso le añadimos que establecemos nuestras metas. A eso le añadimos que damos el próximo paso, que sabemos que es el más apropiado a seguir, aunque no tengamos mucha claridad. Le añadimos a eso vivir con la adecuada rendición de cuentas. Eso equivale a un destino dado por Dios que se ocupará de sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos como encaminando en orden, es como estar en un orden divino, de que si todo está bien, nuestros pasos, nuestros radios están bien, empezando con nuestra relación con Dios, todo lo demás va a ir marchando adecuadamente. Y para terminar, él nos habla del éxito y la definición que él tiene para el éxito, especialmente para nosotros los cristianos, es lograr vivir completamente consagrados al Señor y haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. El viaje hacia nuestro destino también cuenta, así que las experiencias que hemos pasado hasta el día de hoy, también eso cuenta en nuestro éxito. No tan solo es que nos vamos a sentir exitosos al final de nuestra carrera, ¿no? Porque ese es el día, como dice la palabra, hasta el día de Jesucristo, que es el día
en que Jesucristo o nos llame al cielo o nos venga a encontrar en el rapto. Y son cosas que según vamos caminando, esos pequeños pasos que nos están llevando al propósito de Dios para nuestra vida son parte del éxito. Así que son parte, son pequeñas victorias que debemos estar celebrando porque nos van a ayudar a mantenernos enfocados en lo que tenemos que hacer. Y también él dice que el éxito incluye las decisiones diarias que tomas, como les dije al comienzo de la clase, es que todos los días que podamos preguntarnos, que podamos pedirle al Señor que lo que Él tiene para nosotros ese día, que lo podamos lograr, ya sea una conversación con una persona, una conexión con alguien, un paso hacia nuestro destino divino, que podamos decirle al Señor en la mañana, decirle, lo que tú me has llamado, lo que tú tienes para mí, para hacer hoy, permite que ocurra. Abre mis ojos, manténme enfocado, eh, dame la dirección, dame la claridad, abre mis ojos para que eso pueda ocurrir, porque eso es parte del éxito que nosotros tenemos como cristianos y viviendo el destino que Dios tiene para nosotros. Así que cada decisión que nosotros tomamos, sea sí, sea un no, nos acerca o nos aleja de ese éxito. Así que es bien importante que no es decirle todo sí, 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 porque algo puede ser no. Es siempre andar con la dirección de Dios, andar consagrados al Señor, porque cuando estamos consagrados al Señor, que tenemos esa relación con Dios como cosa primera, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y todo esto, todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque cuando lo buscamos a Él primeramente, todo lo demás ocurre como debe ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos encargándonos de andar en la voluntad de Dios, de pedirle la dirección a Él. Y eso yo creo que es una de las cosas que más le agrada a Dios cuando nosotros vivimos una vida consagrada a Él. ¿Por qué? Porque ahí mismo estamos reconociendo. Yo no tengo la respuesta, yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Yo quizá pienso que es una cosa y Dios me abre los ojos, me da revelación, me ilumina y me lleva por otro camino, que yo completamente diferente al que yo pensé todo este tiempo, pero cuando andamos consagrados a Dios, Dios nos lleva por el camino correcto y a veces vemos que tenemos un desvío. Sin embargo, por experiencia personal, Dios también utiliza los desvíos y como quiera nos lleva. Recordamos el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, cuando la realidad es que de llegar a un lugar a otro no debía de tomar ni un año. ¿Pero qué? Por los desvíos espirituales que pasaban y porque Dios los tenía que enseñar, 40 años en el desierto. Y así podría pasar con nosotros si somos, como dicen, cabeciduros o cabezones y seguimos desenfocados o abandonamos nuestra relación con Dios por tiempo o nos molestamos con Dios por alguna circunstancia que pasamos, algo difícil, alguna experiencia difícil que tuvimos, pero no, si nos mantenemos viviendo consagrados, buscando a Dios primeramente, meditando en su palabra, estudiando su palabra, pasando tiempo en oración con Él, en nuestro tiempo devocional con Él, descansando nuestra mente, descansando nuestra alma, dedicándole tiempo a nuestra familia. Dios es fiel para dirigirnos a eso que nos está llamando a hacer. Así que esa es la presentación que tenemos para hoy. Le voy a abrir el espacio por si tienen preguntas o comentarios eh, sobre acerca de la clase de esta semana, de lo que han ido aprendiendo, si tienen preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Nadie?
La realidad es que mucho material para poder digerirlo. Bueno, yo quiero comentar esta parte que se mencionó el día de hoy, este, que no es del tamaño de nuestra mente, o sea, si el propósito lo vemos con nuestra mentalidad, puede que ahí no sea, porque nosotros siempre lo vamos a ver de nuestras propias capacidades, Ujú, cuando viene del Señor es aún más grande, y algo que me encantó desde la clase pasada es que cuando no hay una visión, no hay una ujú, acción. Entonces, debemos de tener bien definido cuál es el plan de Dios, cuál es tu sueño para nosotros, para nuestra ujú, vida, porque de lo contrario sería una vida desperdiciada y sin propósito. Hace unos años yo leí el libro de Una vida con propósito ujú, y te dice, nada se trata de ti, pero Dios te incluyó. Entonces, yo creo que de parte del Señor ha venido hablando para un plan de acción y él ujú, empieza a acomodar las piezas en su lugar, porque de cosas que antes ni por la cabeza, cuando decía que todo lo que pasaba en nuestra vida es con un propósito, yo me acordaba de una crisis matrimonial que tuvimos. ujú. Yo era como muy de, ay, el matrimonio es la cosa más sencilla, te la llevas bien padre, es como una, o sea, se me hacía el matrimonio la cosa más sencilla y se me ocurrió la tontería de juzgar a la ligera, que se me quitó la costumbre, que yo dije, ay, es que ¿a poco no pueden? Está bien fácil, es llevártela chido con tu pareja. Y estamos en una crisis, hasta ni se me olvida la fecha, fue a los 7 años, estábamos cumpliendo 7 años de aniversario y era como de ya hasta aquí. Entonces, cómo el Señor usó esta parte que para mí en su momento, o sea, yo me volvía loca Ujú, y decía, es que qué onda, en el que te pasan tantas cosas por la cabeza, pero ahora con la capacidad de decir, es que Dios restaura matrimonios, es que Dios ujú, aún me acuerdo también de una crisis que tuvimos de recién casados, de no teníamos ni para comer así nada. Y el Señor provió, o sea, y nosotros me acuerdo que ujú, vamos y era, Señor, no sabemos qué vamos a comer ni dónde lo vamos a hacer, pero tú obra. Y nos permitió ver y conocer al Dios que alimenta, porque sabíamos realmente que era Él, porque las puertas se nos cerraron de un lado en otro ujú, o sea, no había trabajo, no había qué hacer y después de esto vimos la gloria de Dios. Entonces yo, bien segura, yo digo, el Señor alimenta, el Señor provee, ujú, porque no se trata de tu fuerza, se trata de lo que Él da. El Señor restaura ujú, matrimonios porque lo viví y ahora con confianza puedo ir y compartirle a las personas de esta parte de que el Señor restaura matrimonios y aún de que el Señor sana, porque a mí me dieron un diagnóstico de una enfermedad cronodegenerativa y yo ujú, fui al Señor, lloré y yo decía, Señor, yo de primero me frustré y ya después, Señor, pues lo que sea tu voluntad. Pero ya cuando acepté la voluntad de Dios, yo me acuerdo que no se salía de mi cabeza una alabanza que decía todopoderoso, y yo decía, es que el Señor es todopoderoso. Y yo decía, yo te la voy a cantar, ujú. Señor. Y cuando por fin me salió en la guitarra, porque yo no sé tocar nada, mi esposo toca guitarra, y cuando ya por fin me salió en la guitarra y todo, yo dije, Señor, estoy lista para tocarla, cantarla en la iglesia. Me acuerdo que ese día fui a una cita y me dice la doctora, no sé qué pasó, yo no sé, me mandó a realizar unos estudios y todo, dice, pero no tienes nada, te voy a remitir porque no tienes nada. Wow. Ok, entonces lo que en su momento es un proceso que duele, que no entiendes, es Ujú, para testimonio y con seguridad digo esta, Dios sana, Dios restaura matrimonios, Dios alimenta, Dios provee, Dios lo hace todo, en nuestras capacidades no hay nada. Y ver la gloria de Dios en estas áreas de tu vida te convence de decir con seguridad, lo claro. digo, el Señor lo hace. Y no se trata a veces de nuestra fe, a veces el Señor se Ujú, mueve para demostrarnos en nuestra incredulidad, en nuestras dudas, en nuestro dolor, y el Señor lo hace ujú, y se maravilla y se manifiesta. Entonces, esta clase también me ha ayudado a entender estas partes de decir, ok, entonces es por esto. Si yo puedo tener tanta compasión por los niños, es porque yo de niña me ujú. sentía comparada. Entonces yo veo a los niños con una compasión y yo siempre renegaba de esa área, de decir, es que a mí me faltó esto, es que yo me sentía así, Ajá. es que yo esto, y hubo un tiempo de crisis en el que yo empecé hasta cierto punto a sentirme mala
autocompasión y Ujú, pues ahorita yo digo, no, Señor, no es así, tú me lo hiciste para yo poder ver el dolor de los niños y tener ujú, esa compasión de ellos, no para que tú tengas autocompasión de ti nada más, es para que tengas compasión de los niños y puedas ver más allá de las palabras. Entonces, ujú. en estas áreas digo, es el Señor hablando. Así mismo es el Señor y usándolo todo, porque ahora puedes hablar de esos temas con seguridad, con la confianza de que tú lo viviste y que si alguien tiene una crisis matrimonial y dicen, no, esos son cuentos tuyos, tú puedes decir, yo lo viví. Yo pensaba de esta manera en el matrimonio y pasé por este proceso y esto fue lo que aprendí de este proceso y así es como estoy hoy día, porque nos da esa plena confianza y es como podemos pasar por el mismo proceso en el futuro y podemos decir, si Dios obró en el pasado y de esta manera, yo sé que Dios puede obrar nuevamente. Si hay otro diagnóstico de enfermedad, uno puede decir, si Dios obró en el pasado de esta manera, Dios lo puede hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque aunque son, como tú dices, experiencias y procesos difíciles en el momento, que quizás ni vemos la luz al final del túnel, porque usualmente cuando estamos en el momento difícil, lo que estamos enfocados en lo que estamos pasando nosotros. A veces refunfuñamos y decimos, ay, yo sé que Dios lo va a hacer, pero no sé cuándo, o no sé por qué me lo permitió pasar a mí, tanta gente, y podemos tratar de buscar excusas, pero la realidad es que cuando estamos al otro lado del proceso, podemos ver con claridad que Dios estuvo ahí y que Dios estuvo proveyendo y que Dios nos dio la gracia para poder vencer y para poder tener la victoria. Que por eso es que es importante, no importa qué experiencia difícil hayamos tenido en el pasado, algunas son extremadamente dolorosas de abuso, pero la esperanza es que podamos ver con claridad que Dios estuvo con nosotros, que Dios no estaba alejado, ni con sus ojos cerrados, ni ignorándonos, sino que como dice tu palabra, su palabra, Él siempre ha estado con nosotros y Él no nos abandonará, porque tenemos que tener esa seguridad como hijos. Y si nosotras las que somos madres podemos tener esa compasión por nuestros hijos y decir, contra, si mi hijo me pide tal cosa, yo quisiera dárselo. A veces le decimos que no, pero es para enseñarles también que no todo puede ser que sí. Pero si yo como mamá, yo siempre quiero el bien para mis hijos, imagínate Dios, que es un padre perfecto. Cuánto más Él, y yo creo que eso es lo más que me ha abierto los ojos a mí, cuando me siento que, como tú dices, que quiero enfocarme en la autocompasión y eso, el Señor me enseña. Si tú, siendo imperfecta, te preocupas tanto por tus hijos y los quieres ver bien y quieres darle lo mejor, ¿cuánto más yo para tu vida? Que yo soy un padre perfecto y que yo sé lo que tú necesitas. Eh, que yo creo que eso nos debe dar la esperanza y la fortaleza para poder seguir moviéndonos a lo que Dios en realidad tiene para nosotros, porque la realidad es que todo parte de nuestra historia, es todo parte de nuestro testimonio y no es para que nos quedemos con eso, sino para que demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Así que nunca nos podemos olvidar de que los procesos nos crecen, como dice la palabra, seremos pasados por el fuego como el oro, pero lo que Dios quiere hacernos es refinarnos y hacernos más como Él, transformarnos más a la imagen de su Hijo. Am, dice Noris Pinto, hoy puedo vislumbrar un pasado doloroso como el amor, la misericordia, la gracia y fidelidad de Dios hacia cada uno de nosotros. Y asimismo es, podemos hablar hoy día de la fidelidad de Dios. Y quizás hay alguno de ustedes que esté pasando por un proceso difícil ahora mismo y a veces no lo queremos hablar, no estamos preparados para hablarlo, pero mi, mi, mi consejo es seguir manteniéndose firme, seguir confiando en el Señor, porque Él ha hecho camino en medio del desierto y Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la victoria
Y lo que tenemos que hacer, que creo que lo hablamos en el libro anterior, que es ver lo que Dios nos está queriendo enseñar y de cómo Dios quiere usar esa experiencia para llevarnos al destino que tiene para nosotros. Así que espero que les siga siendo de bendición. La segunda mitad del libro es sobre los 5 radios, cómo mantenerlos en orden. Y vamos a estar tocando eso para ver de qué manera nosotros podemos balancear esas 5 áreas de nuestra vida que son tan importantes y que a veces ni pensamos en ellas, pero que son importantes para poder ser esas personas que Dios nos llamó a ser. Así que voy a terminar con oración. Deja ver. Azucena, ¿ya tú oraste? Yo creo que sí, ¿verdad? Deja ver. Sí, ya oré. Noris, ¿tiene? ¿Quién tengo? ¿A Noris? ¿Nori está por ahí? Noris, Harold, alguien que me ore, por favor. Aló. Ruth, Ruth, ¿tú Así, no oras? no, ya voy a orar. ¡Qué bueno! Sí, voy a orar. Le doy Ok, gracias a Dios gracias. por esta experiencia, profesora, porque ha sido de mucha bendición. Bueno, Qué oramos bueno. para despedir. Dios soberano, te damos gracias por esa misericordia, por tu bondad, tu benevolencia, la manifestación, Señor, de tu amor hacia todos nosotros, por esta oportunidad, Señor, de seguir creciendo. Gracias, Señor, por el privilegio de tener las personas que tú has usado y vas a seguir usando para ser los ministradores de tu visión y de esta formación, Señor. Gracias porque la revelación del cielo no solamente se ha limitado, Señor, a un conocimiento, sino, Señor, al compartir de la experiencia en el Espíritu, lo que ha podido proyectar nuestra hermana, lo que ha podido proyectar los autores, Señor, oh Dios, de aquello que hemos estado recibiendo. Bendigo la vida, Señor, de la profesora Di, de todos los asesores, los asistentes, la profesora Rebeca, el profesor Carlos y a todos mis compañeros de Colombia, de México, de Estados Unidos, de todos los lugares que estamos participando de este programa. Bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, este programa y que todo lo que esté en el proyecto del corazón de Mana, Señor, sea abierto, los cielos abiertos para todo lo que ellos tienen en su corazón de bendecir a Latinoamérica con este programa, para que sea extensivo, Señor, a todos los rincones donde usted quiera llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Y muchas bendiciones para todos. Nos vemos, que se mantengan todos bien, todos sanitos, que Dios los cuide, que Dios los cubra. Si tienen preguntas, si necesitan algún tipo de ayuda, nos dejan saber. Así que bendiciones. Los veo con el favor de Dios la semana que viene. Bye. Amén. Bendiciones. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego.